a todos los estudiantes de la casa privada. Yo soy estudiantes del cuarto grado de educación secundaria. Bienvenidos a la 22ª sesión de aprendizaje, sesión número 22 de el curso de Historia Universal. Ingresamos al tema del capítulo 21 del libro, ubicadas en las páginas del... Aquí hay un pequeño error, vamos a corregir de inmediato. Viendo aquí, muchachos, tenemos la ubicación de nuestro tema, es de la página del 96, 97, 98 y 99. Aquí corregimos, ya es de las páginas del 96 al 99. Ahora sí, estudiantes. Entonces, estamos aquí. Ingresamos al tema del capítulo 21 del libro, ubicadas en las páginas del 96 al 99. Se repite, la asignatura Historia Universal. Hoy vamos a hablar sobre un tema reciente, porque vamos a considerar que el año 2001, aproximadamente hace 19 años atrás, ha ocurrido el atentado a las Torres Gemelas. Y para que más o menos puedan enterarse ustedes que aún no nacían en esa época, imagino que ustedes tienen entre 13, 14, 15 años. O sea, esto ha ocurrido hace 19 años atrás, fecha en el que yo ya estaba dictando el área de historia. Y pude vivir en carne propia lo que ocurrió con el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Pero vamos a tratar de explicar con imágenes lo que en teoría se ha dado sobre estos atentados. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Se justifica o no se justifica? Esto lo vamos a ver a continuación. Mis queridos estudiantes. Entonces, vamos a desarrollar, acá como decía, estamos viendo acá, ¿no? Estamos en el capítulo 21, ya, capítulo 21, el atentado a las Torres Gemelas. Comenzamos entonces a desarrollarlo. El atentado a las Torres Gemelas. Los atentados del 11 de septiembre, ojo con esta fecha, estudiantes, ya, ojo con esta fecha. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya yo no voy a volver a repetir. Estamos ya memorizando acá, 11 de septiembre del año 2001. Llamados también por los norteamericanos 9/11, o sea, porque ocurrió el 9 de noviembre, o al revés, 11/9, ya, o también 11S, fueron una serie de 4 atentados terroristas suicidas cometidos la mañana del martes 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos. Ahora, vamos a ver quiénes fueron los que ejecutaron estas acciones terroristas. Y después voy a explicar qué significa una acción terrorista, ¿ya? La red yihadista Al-Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales para hacer, han utilizado para ser impactados contra diversos objetivos, causaron la muerte de 2.996 personas, incluidos los 19 terroristas, la desaparición de 24 víctimas y más de 6.000 heridos. Ahora, muchachos, hay que recordar acá que solamente acá dice 2.996 personas, pero que con el correr del tiempo se habría de demostrar que no llegaron a cerca de 3.000, sino duplicaron esa cifra, el número de muertos. Casi llegaron a 6.000 muertos. Entonces, ¿quiénes ejecutaron el atentado a las Torres Gemelas? La red yihadista
Al Qaeda. ¿Ya? Recuerden este nombre. La red yihadista Al Qaeda. ¿Ya? Entonces ya tenemos una red llamada Al Qaeda. Los que provocaron el atentado a las Torres Gemelas. Dice, a su vez, se registró la destrucción de todo el complejo de edificios del World Trade Center, más notablemente las Torres Gemelas de New York o Nueva York. ¿Ya? Es decir, de todo este conjunto de atentados, muchachos, lo que más va a sobresalir es el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Y graves daños en el edificio del Pentágono. Luego en el Departamento de Defensa, perdón, el edificio del Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, es decir, acá es el cuartel militar más grande de Estados Unidos, más poderoso de Estados Unidos y el más fuerte de todo el mundo, ¿ya? El Pentágono. ¿Por qué se llama Pentágono? Porque ese cuartel militar, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, tiene la forma de un pentágono, 5 lados, ¿no? Es un pentágono exactamente. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Dice, entonces aquí sobresalen el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center y el edificio del Pentágono, que era la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El cuartel, por no decir el cuartel militar más seguro del planeta Tierra. Y a pesar de ello sufrió un atentado. Dice, este episodio precedió a la guerra de Afganistán. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán y a la adopción por parte del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. ¿Qué quiere decir? Apoyado por este atentado que sacudió, golpeó e hirió la vanidad de Estados Unidos de ser el país más poderoso del mundo y sufrir estos atentados, va a generar como consecuencia guerra contra el terrorismo. Esta guerra contra el terrorismo exactamente va a tener objetivos principales de atacar países musulmanes, países islámicos. Vamos a ver ahorita por qué razones a los musulmanes y a los islámicos los van a atacar, para evitar posteriores ataques terroristas. Es decir, vamos a agarrarlos y golpearlos a estos países cuyos fundamentos son apoyar y inducir a que sus hombres de estos países ejecuten actos terroristas y sigan atacando a Estados Unidos. Entonces, se dio primero el atentado a las Torres Gemelas, el atentado al edificio del Pentágono, y después vendría la guerra contra el terrorismo, especialmente en Afganistán y en Irak. Luego también va a haber en Pakistán, de una u otra forma va a entrar a Pakistán. Eso lo vamos a ir entendiendo con el desarrollo de esta parte de la historia universal. Ahora, aquí tenemos, muchachos, la hermosa visión fotográfica del World Trade Center de Estados Unidos. ¿Ya? Esta ciudad hermosa de New York tenía aquí, muchachos, como ícono principal en este país y en esta ciudad a las Torres Gemelas. Esta es una de las Torres Gemelas y esta es la otra. Dos torres imponentes, puestos en pie, que fueron atacadas por Al Qaeda. Ya, Al Qaeda. Vamos a ver ahora qué cosa es Al Qaeda, muchachos. Estas dos Torres Gemelas sufrieron un atentado por el ataque de 2 aviones
cada uno se estrelló, cada avión con pasajeros adentro. Los terroristas los guiaron y los hicieron estrellar en estas torres gemelas con todos dentro, terroristas y pasajeros incluidos, y todos murieron en ese ataque. Acá dice, imagen del imponente World Trade Center de Estados Unidos antes del atentado del 11 de septiembre de 2001. Sobresalen las torres gemelas. Ahora, aquí vamos a ver qué cosa es Al Qaeda, la red yihadista Al Qaeda. Yo creo que me acuerdo, muchachos, que están en cuarto grado, en tercer grado creo hemos hablado el año pasado, sobre Mahoma. ¿Se acuerdan de Mahoma? Bueno, si no hemos hablado ahora les explico un poquito. Mahoma es considerado el último profeta de la religión islámica. La religión islámica, estudiantes, fue fundado por Mahoma. ¿Dónde nació Mahoma? En Arabia Saudí. En Arabia Saudí. ¿Ya? En la ciudad de la Meca nació Mahoma. Este hombre fundó el Islam. ¿Y qué es el Islam? El Islam significa la sumisión a Alá. ¿Y quién es Alá? Alá es el ser supremo de todo lo... O sea, es su Dios, pero no le llaman Dios, le llaman Alá. Dios es para los católicos y Alá para los islámicos. Ahora, crea el Islam seguidora de Alá. Y el Islam va a ser la religión fundada por Mahoma, un árabe. Por tanto, muchachos, todos los árabes van a abrazar la religión islámica. Y todos los seguidores de la religión islámica, muchachos, se llaman musulmanes. Ya, se llaman musulmanes, para poder entender este concepto. Se llaman todos los seguidores de la religión, de la religión islámica, y los seguidores del profeta Mahoma se llaman musulmanes. Principalmente, ¿dónde nació el Islam? El Islam nació en Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, a través de su religión, ha conquistado otros países. A través de su poderío militar también conquistó otros países. Y al conquistar otros países, esos países hablan también el árabe. Todos los países que hablan árabes pertenecen al mundo musulmán, porque en su mayoría también creen en el Islam, en la religión islámica de Mahoma. Ahora, muchachos, todos los musulmanes, hoy en día, muerto Mahoma, Mahoma era el último profeta, muerto Mahoma, entraron nuevos líderes llamados los califas, ya no profetas, sino califas. Estos califas siguieron conquistando nuevas tierras para expandir la religión islámica o la religión musulmana, también llamada así. Ahora, para conquistar la religión musulmana, muchachos, para conquistar nuevas tierras e imponer la religión musulmana, ellos formaron un ejército militar islámico. ¿Saben cómo se llama este ejército militar, muchachos? La yihad. La yihad. Y la yihad, ya, así. Vamos a ver acá, así se escribe acá. La yihad. Acá está, yihad. Ahí está. La yihad, muchachos, ¿ya? Se escribe yihad. Entonces, la yihad, ¿qué cosa es? La yihad es la fuerza militar santa, así lo llaman, fuerza militar santa de los musulmanes, que defienden el derecho de los musulmanes, ¿ya? Defienden el derecho, la religión, la creencia de los musulmanes. Están en su potestad, mis queridos estudiantes, de defender su religión, como lo hace la Iglesia Católica, como lo hace cualquier posición religiosa, de defender su creencia.
y de luchar contra quienes se oponen a esas creencias. En todo caso, no debería haber una religión, una guerra de religiones, sino el respeto pleno de esta religión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la yihad? Muchachos, la yihad, de una u otra forma, han sentido que han ofendido a su religión, ofenden a su religión, entonces la yihad propone la respuesta de defender a su religión. Ahí saldrá la posición de Estados Unidos y dirá, no, nosotros no atacamos a la yihad nos ataca a nosotros. En suma, lo que quiero que entiendan ustedes, muchachos, es que acá hay una posición de los yihadistas musulmanes islámicos del mundo árabe y de todos los países que siguen al mundo árabe, que siguen al Islam, de defender su religión. Están en su claro derecho de defender su religión. Entonces, aquí por esa razón, ¿de dónde sale el término de la red de yihadista? La red yihadista. La red yihadista sale del término la yihad, aquí de este término, de la yihad, ¿ya? Yihad. O sea, todos los seguidores de la yihad es la red yihadista. Pero hay una red llamada la red yihadista de Al-Qaeda. Sobre eso vamos a tratar a continuación, muchachos, ¿ya? La red yihadista de Al-Qaeda. Aquí está. Entonces, Al-Qaeda, que significa la base, alternativamente deletreado Al-Qaeda, Al-Qaeda, es una organización terrorista paramilitar y yihadista. Este nombre lo pone Estados Unidos. O sea, le dice que ellos son terroristas, paramilitares y yihadistas. Pero ¿qué piensan los musulmanes, seguidores de la yihad? Ellos están declarando la guerra santa a Estados Unidos, porque Estados Unidos, según la interpretación de mi persona, no respeta la creencia de los musulmanes, no respeta al Islam, agrede al Islam, entonces el Islam se ve obligada a defender a su religión y ejecutar ataques en respuesta, en este caso, a las ofensas que puede recibir el Islam. Yo interpreto personalmente eso. Entonces, pero Estados Unidos le llama a los yihadistas terroristas, paramilitares, ¿no? Y que dicha organización emplea prácticas y atentados terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica. ¿Ve? Aquí está el Islam alrededor del mundo. Es decir, como la Iglesia Católica, los estudiantes de la Iglesia Católica tienen el derecho de ganar adeptos, de ganar gente que quiera seguir a la religión católica, y lo hace extensivamente a nivel planetario. Los mismos derechos tienen los musulmanes, como también los protestantes, ¿no? Entonces los protestantes, los musulmanes, los católicos tienen el derecho de irradiar sus ideas por todo el planeta, y aquel que acepte al mundo católico, al mundo protestante, al mundo del Islam, bienvenido sea. Pero ya, las agresiones entre creencias religiosas y que el mundo político se meta dentro de la cuestión religiosa, cambia el panorama. Es por esa razón que se va a dar los atentados a las Torres Gemelas. Ahora, en este caso, mis queridos estudiantes, no sé si Estados Unidos tenga la razón en llamarlos terroristas a ellos, ¿no? No sé cómo podría llamarlos terroristas a ellos, o si la yihad tenga la razón en haber atacado a Estados Unidos. No podría yo personalmente interpretarla correctamente.
Lo que voy a manifestar en esta clase, estudiantes, es la interpretación de lo que ha dado Estados Unidos y muchos países de Occidente que lo respaldan. Esta es la interpretación de Estados Unidos. En todo caso, tendría que empaparme correctamente sobre esta cuestión del enfrentamiento entre Estados Unidos y el mundo musulmán, que es un tema muy delicado, un tema muy, muy, a ver, llámese, muy especial para poder entenderlo correctamente. Y se requiere de un estudio minucioso en esta, hasta inclusive podría ser una entrevista a los líderes musulmanes y una entrevista a los líderes de Estados Unidos y sacar una conclusión. Entonces, por esa razón, mis estimados estudiantes, yo como profesor estoy dándoles la clase tal como se escriben los textos y tal como está manifestándose en las redes que hoy tenemos manejando, que es el Internet, ¿ya? Por esa razón, estudiantes, mi posición está en el centro. No sé a quién darle la razón. Necesito un estudio pormenorizado para plantear mi idea de a quién darle la razón. Pero en este caso, muchachos, del lado en donde yo estoy puesto es que se deben evitar muertes, se deben evitar enfrentamientos, no deben haber ataques. Eso es lo que yo solicito, tanto a la yihad como a Estados Unidos, ¿no? La justificación del ataque y las muertes para respaldar sus creencias religiosas o sus posiciones políticas, para mí no está justificado. Por tanto, los ataques y muertes no deben existir para hacer prevalecer una religión o para hacer prevalecer la política de un determinado país. Creo que existen mecanismos de paz, mecanismos de tratados internacionales, de diálogo, por el cual se debería llegar a un acuerdo generalizado. Pero en este caso no se dio así, muchachos. Por eso el atentado contra las Torres Gemelas. Veamos a continuación, muchachos. Dice, la yihad y Al Qaeda. Esta organización no solamente se ha dado a conocer a nivel mundial por ser la organización terrorista responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y sus series de otros múltiples atentados terroristas en diferentes lugares, sino también por tener muchas ramas en varios países árabes e islámicos y dividirse a su vez en ramas y subgrupos como lo fue el Jabhat al-Nusra, conocido como Frente al-Nusra, hoy en día, o sea, conocido como el Frente al-Nusra, hoy en día llamado Tahrir al-Sham, y otras ramas y subgrupos que por defender e imponer el Islam ejecutan series de acciones terroristas. Ahora yo no sé cuál sería el planteamiento de los islámicos. Ellos van a tener otra manera de pensar. Si yo fuera un islámico diría, nos estamos defendiendo del ataque del mundo occidental que daña a nuestra religión, el Islam. No tenemos más armas de cómo dañarlos, hacemos esto. Podría plantearse de esa manera, ¿no? Pero no soy musulmán, entiendo que esta es la reacción de los musulmanes, muchachos. Por tanto, es el punto de vista en el que ustedes deben dilucidar, ¿no? El planteamiento de los musulmanes, supuesto planteamiento de los musulmanes, de atacar a Estados Unidos porque lo siente como enemigo, porque lo siente agresora del Islam. Y estos ataques hacen más que defender la religión de los musulmanes. En cambio, la posición de Estados Unidos es que todas las muertes ocasionadas por la yihad de Al Qaeda son acciones terroristas, son acciones no justificadas ni aprobadas por la ONU. Por tanto, merecen una contrarrespuesta de ser atacados para poner fin a este terrorismo.
Son dos posiciones. Ustedes elijan, muchachos, cuál de las dos posiciones es la que más se acomoda a sus ideales. Pero terminando de explicar bien esto, muchachos, van a poder definir en qué posición están. Por ejemplo, acá tenemos las acciones terroristas. Hay que tomar en cuenta que es una acción terrorista, ya muchachos. Dice, ¿qué son acciones terroristas? Ataques esporádicos, o sea, se da de vez en cuando. Se da, dice, de grupos alzados en armas, pero se da sin previo aviso. Nunca se avisa, ¿ya? Hacia objetivos que ellos consideran enemigos, ¿ya? Ahora, los ataques nunca dan la cara. Se esconden en el anonimato y una que otra vez se adjudican los hechos. Es decir, por ejemplo, no dan la cara, no avisan cuándo van a atacar, no declararon la guerra, pero atacan de vez en cuando a escondidas, escondidos en el anonimato, no se sabe nada de ellos, atacan por sorpresa. Y en verdad eso es lo que hizo la yihad de Al Qaeda, ¿no? Atacó por sorpresa sin previo aviso. Entonces, considerando esto, toda la razón para Estados Unidos de decretar la acción de Al Qaeda de los yihadistas como terrorista. Y eso fue un terrorismo, ¿no? El terrorismo nunca avisa para el ataque. El terrorismo mata sin dar la cara. Pero una que otra vez, después de haber matado, después de haber hecho un acto terrorista, después se adjudican los hechos. Es decir, ¿qué cosa es adjudicarse los hechos? Dicen, yo lo hice. Nosotros lo hicimos. Ya, eso es adjudicarse los hechos terroristas. En este caso, plenamente con la razón para Estados Unidos, porque un ataque de este tipo sin previo aviso es terrorismo. Y está condenado por la Organización de las Naciones Unidas, perdón, por la ONU. Condenado. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, muchachos, fue un ataque terrorista de la red yihadista Al Qaeda. Sin previo aviso, no declaratoria de guerra, a escondidas, y prácticamente, muchachos, desestabilizó al país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Ahora vamos a ver quién fue Osama Bin Laden. Usama bin Muhammad bin Awad bin Laden nació en la ciudad de Riad. ¿En qué país? Arabia Saudita. Un 10 de marzo de 1957. Y murió en la ciudad de Abbottabad, en el país de Pakistán, el 2 de mayo de 2011. 10 años después del ataque a las Torres Gemelas, ¿ya? Conocido como Osama Bin Laden o Usama Bin Laden. Fue un terrorista yihadista, bueno, considerado así porque atacó a Estados Unidos sin previo aviso, ya es un acto terrorista, por tanto es terrorista, de origen saudí, o sea, árabe saudí, miembro de la familia Bin Laden y conocido por ser el fundador de la organización Al Qaeda. Listo. ¿Quién es Osama Bin Laden? El fundador de Al Qaeda. Aquí está Al Qaeda, muchachos, ¿ya? Al Qaeda. ¿Quién lo fundó? Osama Bin Laden, ¿ya? ¿Qué es Al Qaeda? Una organización terrorista. ¿Por qué terrorista? Porque ataca a diversos países del mundo sin previo aviso. Ya es terrorista. Si detrás de ello defienden su posición religiosa, pero no dar la cara, atacar sin previo aviso y sorprender a los países enemigos, eso es un acto terrorista. Por tanto, quepa bien el término de terrorista a Osama Bin Laden. Seguramente el mundo islámico no lo reconoce así a Osama Bin Laden, probablemente lo consideran un héroe
de la religión islámica. Pero interpretando al mundo occidental que encabeza Estados Unidos, él es un terrorista. Fue el responsable de numerosos ataques terroristas contra los Estados Unidos y otras potencias occidentales, incluidos, o sea, cuando hablamos de potencias occidentales estamos hablando de Francia, Italia, España, ¿ya? Incluidos los ataques a las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998. Los ataques del 11 de septiembre del 2001 al World Trade Center y al Pentágono en el condado de Arlington, en Virginia. Hasta el momento de su muerte, el FBI tenía a Bin Laden encausado por los atentados a las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania. ¿Qué quiere decir? Antes de que ataque las embajadas, perdón, las Torres Gemelas, ya Bin Laden estaba siendo buscado por Estados Unidos porque había encabezado el ataque terrorista de las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, y por su conexión con otros ataques terroristas en todo el mundo. Por todos estos hechos era intensamente buscado. Había una recompensa por Osama Bin Laden de 50 millones de dólares. Chamáquina. Con 50 millones de dólares, ¿qué haríamos, muchachos? Un milloncito nomás. $1 millón nada más. 50 millones de dólares. Perdón, 50, está bien, 50 millones. 50 millones de dólares, muchachos. Imagínense. Y adicionalmente, la asociación de pilotos de las aerolíneas, porque fueron aviones de las aerolíneas, 4 aviones que fueron tomados por los terroristas, 3 de los cuales, perdón, 4 aviones, iban a ser 5, pero tomaron 4 aviones y de los 5, 4 explotaron. Por eso la Asociación de Pilotos de Aerolíneas sumaban $2 millones más, ya, $2 millones más para aquel que chape o mate a Osama Bin Laden y lo entregue vivo o muerto a Estados Unidos. Ya estaba buscado. Ese era Osama Bin Laden, ya, Osama, el jefe de la yihad llamada Al-Qaeda, ¿ya? Al-Qaeda. Lo que para Estados Unidos representaba el líder de la mayor organización terrorista del mundo. Muy bien, muchachos. Ahora, la figura de Osama Bin Laden, aquí lo tenemos, ¿no? Osama Bin Laden. Ahora, la muerte de Osama Bin Laden. La muerte de Osama Bin Laden se anunció el 2 de mayo del 2011. ¿Quién era presidente del 2 de mayo del 2011, muchachos? Era el presidente estadounidense Barack Obama. Lo que personalmente, para mí, el mejor presidente de entre otros de Estados Unidos de los últimos tiempos, Barack Obama. Y el que desde su infancia, que creció en un hogar muy pobre, nunca se imaginó que iba a llegar a ser el hombre más poderoso del mundo. Este presidente informó públicamente en la noche del 2 de mayo del 2011 que un pequeño equipo de operaciones especiales había dado muerte a Bin Laden. Por fin se mató a Bin Laden. ¿Quién mató? El soldado fue Robert O'Neill, miembro de los Navy SEAL, que significa del sello naval. ¿Ya? Pero ahora, muchachos, Estados Unidos nunca mostró el cadáver de Osama Bin Laden, nunca mostró la figura del asesinato de Bin Laden. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Miren, fíjense. Según informó la administración de Obama, el cuerpo de Bin Laden fue arrojado al mar tras comprobar, dicen,
mediante pruebas de ADN que efectivamente se trataba de Osama Bin Laden. O sea, nunca mostraron fotografías, miren, acá está, lo matamos, este es su cuerpo, que lo velen, que lo entierren, no, dicen que lo aventaron al mar y dice acá, eso. Más tarde generaría polémica la decisión de no hacer públicas las fotografías y muestras de ADN que Estados Unidos decía tener. Hoy en día mucha gente es incrédula, no cree que hayan capturado y matado a Osama Bin Laden, no creen. Pero Barack Obama anunció su muerte y dicen que lo aventaron al mar. Esto me hace acordar a una película de La Roca. No sé si habrán visto ustedes la película de La Roca, en donde sueltan a un prisionero de tal manera que la condición era dejarlo libre, pero que vaya a Alcatraz, una isla de prisión que había sido tomado por, en este caso, por una fuerza de rebeldes norteamericanos, militares norteamericanos. Al final, este preso logra liberar y matar a todos los rebeldes y se hace humo. Es decir, desaparece. Cuando van a buscarlo, no lo encuentran. Se hizo humo este hombre porque sabía que si lo vuelven a chapar lo volverían a prisión. Mejor decidió hacerse humo y al final uno de sus compañeros que toma esta prisión le dice, oye, ¿y dónde está este prisionero? Se lo llevó el mar. Se lo llevó al mar. ¿Cómo que sí? Desapareció con el mar. Igualito sucede acá, ¿no? Se lo llevó al mar. ¿Quién? A Osama Bin Laden. Bueno, para saber y averiguar esta situación del destino de Osama Bin Laden, hay que creerle a la administración de Obama, quien anunció su muerte el 2 de mayo de 2011. El 2 de mayo del 2011. Ahora, muchachos, vista aérea del lugar donde se encontraba escondido Bin Laden. Este es el lugar, ¿no? Aquí está, justo en este semitriángulo, aquí, muchachos, se muestra el lugar donde estaba escondido Osama Bin Laden. ¿En qué territorio? En el país de Pakistán, ¿no? ¿En qué ciudad? En Islamabad, en el lugar llamado Abbottabad. Ahí estaba este lugar, escondido Osama Bin Laden. O sea, no estaba refugiado en otros países, ni en su país natal, sino en otro país, en Pakistán. ¿Ya? Además, los estadounidenses pensaban que estaba refugiado en Afganistán. Y por esa razón van a declararle la guerra a Afganistán, creyendo de que Afganistán no quería entregarle a este prisionero y que lo escondían. ¿A quién? A Osama Bin Laden. Pero después se enteraron que estaba en Pakistán y ahí lo asesinaron. Ataque al lugar donde se encontraba escondido Osama Bin Laden. Son las operaciones militares que se dieron para atacar el lugar de Osama Bin Laden, y es en esta casa que antes del ataque estaba puesta en pie, y dentro de ella capturaron a Osama Bin Laden y lo mataron. Posteriormente se lo llevaron ¿a dónde? Al mar y lo arrojaron en el mar. Nunca mostraron fotografía alguna de esa muerte. Ahora, motivos y antecedentes del ataque, muchachos. En la carta a Estados Unidos, o sea, una carta mandan a Estados Unidos de Osama Bin Laden en noviembre de 2012. Ese líder declaró explícitamente los motivos de Al Qaeda, o sea, ¿por qué Al Qaeda ataca a Estados Unidos? A Estados Unidos lo va a llamar un país sionista. Son sionistas. Ahora esto quiero que entiendan, muchachos. ¿A quiénes se les llama sionistas? A todos los países que apoyan a Israel. ¿Y quién es Israel? Enemigo número 1 de los musulmanes.
¿ya? Enemigo número uno de los musulmanes. Israel profesa la religión judía del cristianismo, ¿ya? La religión judía del cristianismo. Entonces, esta religión judía es enemiga de la religión musulmana. Y constantemente Israel ataca al mundo musulmán hasta hoy en día. Y como nos ataca al mundo musulmán, todos los países que apoyan a Israel son llamados la Alianza Sionista. ¿Y quién lo encabeza? Estados Unidos. Ya acá dice Alianza Sionista, sus colaboradores, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque apoya a Israel, enemigo de los musulmanes. Por esa razón, Estados Unidos te declaramos enemigo mortal de los musulmanes. No, acá. Los principales puntos de acusación eran el apoyo militar estadounidense a Israel y la presencia de tropas estadounidenses en Arabia Saudí. Por esa razón, en el 2002 lo declaran enemigo mortal a Estados Unidos. ¿Quién? Osama Bin Laden. Pero anteriormente, en mayo de 1998, Al Qaeda declaró enemigos del Islam a Estados Unidos, justificando el ataque a dicha nación a través de un edicto o fatwa. ¿Qué quiere decir, muchachos? Elaboran un edicto o un documento llamado fatwa y le hacen llegar al presidente de Estados Unidos de aquel entonces, George Bush. Luego, va a hacer llegar un edicto o fatwa. ¿Qué cosa es un edicto o fatwa, muchachos? El edicto o fatwa es un escrito en el que se le va a enviar a Estados Unidos declarándole enemigo del Islam y justificando los ataques que posteriormente se iban a dar. En otro de los casos, bueno, aquí ya habría una declaratoria de guerra, ¿no? Está declarándosele la guerra a Estados Unidos, pero no señala fecha, ¿no? En este caso estaba declarada enemigo Estados Unidos de los musulmanes. Entonces Estados Unidos ya había sufrido una serie de atentados provocados por el terrorismo islámico en las décadas anteriores. En el caso del atentado contra los cuarteles en Beirut, en 1983, ya habían sido atacados, que mató a más de 200 soldados estadounidenses y 58 soldados franceses. En 1993, el atentado del World Trade Center, o sea, ya había sido atacado anteriormente, ¿no? Provocado por una furgoneta bomba en los cimientos de una de las torres. Se intentó ya volar en 1993. Mató a 6 personas. Los atentados terroristas a las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania en 1998. Causaron la muerte de 213 personas, incluidas 12 estadounidenses. Y en el año 2000, el atentado contra el Uskul, en el cual se utilizó una lancha bomba suicida, mató a 17 marinos estadounidenses. Entonces ya había un acto terrorista de Al Qaeda y sumado al edicto de fatwa, que lo declaraban enemigo número uno a Estados Unidos, prácticamente la amenaza latía contra Estados Unidos. Ahora vamos a ver cómo planificaron los atentados. Acá estamos, muchachos, dice, la idea de ataques suicidas con aviones de pasajeros secuestrados vino de, ¿quién lo propuso? Khalid Sheikh Mohammed, quien se lo presentó por primera vez a Osama Bin Laden en 1996. Desde ahí ya se planificaba tomar aviones, ¿no? En ese momento Osama Bin Laden los captó y los siguientes meses financió su entrenamiento a fin de convencerlos de realizar operaciones suicidas con aviones para chocarlos contra edificios emblemáticos de Estados Unidos. Ha ido entrenando y entrenando. ¿Ya? Aquí el objetivo, cuando llegó el momento, el objetivo de Osama Bin Laden era las 2 torres gemelas.
representaba la economía capitalista. El Pentágono, que representaba el poder militar de Estados Unidos. El Capitolio, que representaba el poder legislativo, y la Casa Blanca, que representaba el poder ejecutivo. Es decir, los 4 poderes del Estado, ¿no? 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y militar, más el poder económico, donde estaban las 2 torres gemelas. Entonces, muchachos, más un quinto avión que se desconoce a dónde iba a ir, que por suerte ese quinto avión nunca fue secuestrado, porque el que estaba encargado de secuestrarla era Zacarías Moussaoui, y este había sido ya capturado el 16 de agosto del 2001 por cargos de inmigración irregular. O sea, había entrado a Estados Unidos irregularmente, muchachos. Por esa razón, los atentados. 4 aviones con 265 pasajeros fueron secuestrados mientras volaban hacia California desde el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, el Aeropuerto Internacional Washington Dulles y el Aeropuerto Internacional Libertad de Newark. Los 4 aviones tenían como destino el estado de California. Los 3 primeros hacia Los Ángeles y el último a San Francisco. Por lo que sus depósitos de combustible iban llenos, con unos 91,000 litros. Aquí este avión es el avión capturado, muchachos. Uno de los aviones capturados que cayó. ¿En dónde cayó? Cayó en un campo abierto, felizmente, muchachos, sin dañar casi ninguna estructura física de Estados Unidos. Avión que cayó a campo abierto. Ya eso lo vamos a ver por qué. Los atentados. Los 2 primeros aviones, los 2 primeros aviones impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center. Cerca de las 9 de la mañana, el primer avión, muchachos, volaba directo a esta torre, al de acá, a esta torre de acá. No acá, aparentemente va para acá, pero este avión va a ir y va a estrellarse acá, ahí. El primer avión, acá dice, imagen del primer avión estrellándose sobre la primera torre. Y acá está. Ya está, acá ya se estrelló el primer avión. Y viene el segundo avión, imagen del segundo avión estrellándose sobre la otra torre, mientras que la primera impactada ya ardía. Esto va a impactarse aquí, en la segunda torre. Corría cerca de las 9:10, 9:30 de la mañana, de 8:40 para adelante hasta las 9:30. ¡Pum! El segundo avión se estrella. Más imágenes de las torres siniestradas. Aquí ya vemos, muchachos, el segundo avión ya impactó con la segunda torre. ¿Ve? Acá se impacta. Adentro todos los pasajeros, más los terroristas. Ninguno se salvó. Todos murieron. Mientras que la primera torre ya ardía, porque aquí ya se había estrellado el primer avión. Luego, muchachos, momentos precisos en que se desploman las 2 torres gemelas. Acá, de lo que estaban parados hacia abajo, ¡brum! Se desplomaron las 2 torres gemelas, muchachos. Con toda la gente que en esos momentos, en esa hora, 9, 8:30, 9, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, repleto de gente. Mucha gente se ha lanzado al vacío por no ser quemado por el incendio. Se han lanzado al vacío. ¿Cuál sería la desesperación? Igual murieron. Gente que descendían por los ascensores tratando de escapar, no lo lograron. Y este acto terrorista, muchachos, el más grande golpe y más duro golpe que recibió Estados Unidos, el mundo no lo podía creer. Se dio. Más imágenes de las torres siniestradas. Aquí la torre queda
lo que queda, ¿no? O sea, es decir, acá, lo que quedó de las Torres Gemelas. Puro escombros, muchachos, ¿eh? Solo escombros se observa en la imagen. Y adentro, todos los que murieron. El tercer avión sobre el Pentágono. Este es el Pentágono. Una de las paredes de una de las alas del Pentágono recibió el impacto del avión, lo cual destruyó y quedó así. ¿Y por qué se llama Pentágono, muchachos? Acá está el Pentágono y la zona donde cayó el avión. Aquí está el Pentágono. Un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados y 5 lados del Pentágono. Ese es el Pentágono. El fuerte militar más seguro del mundo. ¿Y dónde recibió el choque del avión? Ahí, en el recuadro rojo. Ese es el ala que recibió el golpe del avión, del tercer avión que habían secuestrado los de Al Qaeda y lo estrellaron en el Pentágono. El cuarto avión en campo abierto en Shanksville, Pensilvania. Aquí está. Este es el avión, precisos momentos en que se desplomaba sobre Shanksville. Y ¡blum! Desplomado ahí, cayó ocasionando la muerte de todos sus pasajeros, incluidos de los terroristas. Ahora acá se explica por qué no cumplió su objetivo de llegar a dar al Capitolio del Poder Legislativo estadounidense. Porque los dos primeros aviones ya habían chocado con las Torres Gemelas. Y los pasajeros de este avión ya se habían enterado que los dos aviones secuestrados por los musulmanes ya habían sido estrellados en las dos Torres Gemelas. Entonces los pasajeros reaccionaron de este tercer avión y dijeron, ya que vamos a morir, porque ya murieron los otros dos pasajeros de los otros pasajeros de los otros dos aviones, tratemos de defendernos, porque igual vamos a morir. Entonces se sublevaron en el avión y atacaron a los terroristas. Dentro del avión se dio una gran trifulca, una gran reacción de los pasajeros, de tal manera que este avión no cumplió su objetivo y fue desviado a otro lugar, que por suerte era casi un campo abierto, en Shanksville, Pensilvania. En todo caso, los héroes del Capitolio de Estados Unidos son los pasajeros que cayeron en esta zona porque al levantarse y sublevarse contra los terroristas, lo desviaron a otra zona. Las víctimas, las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.996 personas, incluyendo 265 muertos en los 4 aviones estrellados. Ninguno de sus ocupantes sobrevivió. 2.606 en New York, tanto dentro de las Torres Gemelas como en la base de las mismas, y 165 muertos dentro del edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban 343 bomberos del departamento de New York, 23 policías del departamento de la policía de la ciudad y 37 policías de la autoridad portuaria de New York y Nueva Jersey. En 2013 todavía permanecían 24 personas más en la lista de desaparecidos. Semanas después de los ataques, se estimó que el número de muertos era de más de 6.000, más del doble del número de muertes finalmente confirmadas. La ciudad de Nueva York solo pudo identificar los restos de alrededor de 1.600 víctimas del World Trade Center. Acá, muchachos, dice, dentro de los muertos estuvieron 6 peruanos. O sea, murieron 6 peruanos en el ataque a World Trade Center, especialmente en las Torres Gemelas. Principal respuesta de Estados Unidos: buscar y encontrar vivo o muerto a Osama Bin Laden y a los principales líderes de Al Qaeda. Guerra abierta contra el terrorismo Al Qaeda. Por eso Estados Unidos declaró la guerra a Afganistán. Hizo la guerra a Afganistán. ¿Por qué? Porque pensaba que dicho país
ocultaba a Osama Bin Laden y no lo quería entregar. También se produjo la invasión o guerra a Irak, por ser un país que tenía armas químicas y de destrucción masiva que alimentaba al terrorismo. Ambas guerras lo veremos en los capítulos siguientes, mis queridos estudiantes. Estoy quedando sin voz. Bueno, pero es que quiero que ustedes entiendan. El que observa el video, muchachos, gana mucho. Y por lo menos el esfuerzo del profesor saca provecho. Esa es la guerra de Afganistán, lo vamos a ver en el otro capítulo, como consecuencia del ataque a las Torres Gemelas. También la invasión o guerra a Irak, lo vamos a ver después. La principal, homenaje póstumo a las víctimas. Acá dice, el 20 de septiembre de 2001, ¿por qué publico esto, muchachos? Porque acá va a haber un peruano que se aúna, el peruano aquel es muy famoso. Se publicó una canción llamada El último adiós. ¿Quiénes lo escribieron? Emilio Estefan Jr. y Gianmarco Signaro. Gianmarco Signaro, un peruano. ¿A manera de qué? De homenaje a las víctimas caídas en el World Trade Center, en la que se reunieron más de 60 artistas. Señal de alianza. Entre los que participaron en este homenaje destacan, miren quiénes. Bueno, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Gloria Estefan, probablemente Juan Luis Guerra, probablemente cantantes que para ustedes ya deben ser viejos, ¿no? Celia Cruz, que ya falleció, Olga Tañón, Jennifer López, Paulina Rubio, Alicia Villarreal, José José, que también ya murió, Shakira, Lucía Méndez, John Secada, Cumbia Kings, Álvaro Torres, etc. Y todo lo recaudado de estas fuentes de ingresos fueron destinadas a las familias víctimas de los ataques. Ahora, estudiantes, queda en ustedes dilucidar todo esto. ¿Son o no son terroristas los de Al Qaeda? ¿Tienen o no tienen razón los de Estados Unidos de atacar a otros países justificando que hay terrorismo que atacan a Estados Unidos? Ustedes tienen la razón. Ustedes diluciden y digan a quién darle la razón. ¿Ya? Pero lo que sí está contado es que el terrorismo no está aprobado en ninguna parte del mundo. De que el terrorismo ataque a espaldas de uno, ataque sin previo aviso, en el anonimato, sin dar la cara, sin declarar una guerra, ese ataque es terrorismo y no está aprobado en ninguna parte del mundo. El Perú también se vio envuelto en este terrorismo entre 1980 y 1992 y no queremos que regresen esos tiempos horribles en el Perú. Muchachos, me he quedado sin voz, estoy sufriendo de la garganta un poco. Espero que esto haya sido para ustedes de provecho. Trabajo de extensión, como siempre. Hoy trabajan las páginas 98 y 99 del libro. ¿Ya? Atención. Como estoy sin voz, me quiero recuperar. En estos momentos son 10 de la mañana en punto que estoy terminando de grabar de hoy día. 1 hora de grabación, muchachos. No voy a entrar al Zoom. ¿Ya? Espero que hayan terminado de ver esto, muchachos. Inmediatamente después de terminar de ver este video, ahora tienen 20 minutitos para resolver, 15 o 20 minutos, 15 minutos para resolver las prácticas. Y antes de que acabe las clases, envíenme esas prácticas, por favor. Lo envían a mi WhatsApp personal. Queridos estudiantes, y también hacer el trabajo de los mapas conceptuales, ¿no? Luego de hacer un resumen, hacen un resumen, deben ser elaboradas en el cuaderno y presentarlos el 30 de septiembre de 9 a 9:30.
muchachos, ya estoy afónico y espero su comprensión. Entonces, está justificado no ingresar al Zoom porque estoy quedando sin voz. Por esa razón, muchachos, terminando de ver el video, inmediatamente pónganse a desarrollar su trabajo. Hasta la vista, mis queridos estudiantes, y será hasta una próxima oportunidad. ¡Wow! 1 hora exactamente dura el video, muchachos. Adiós.